Hola, hola, bienvenidos a Hecho en el Perú, el podcast de PromPerú. El día de hoy, junto a Bea. ¿Cómo estás? Muy bien, Franco. El día de hoy vamos a hablar acerca de la promoción de inversiones. Así es, una labor que muy pocas personas asocian con PromPerú, porque generalmente, como se sabe, PromPerú trabaja para promover las exportaciones y el turismo, pero también lo hace para promover la llegada de inversión extranjera directa al país. Exactamente, y lo hace a través de su dirección de promoción de inversiones empresariales. Y esta dirección se encarga de promover inversiones de diversos rubros. Exacto. ¿Verdad? Son 5 los sectores en los cuales esta dirección se enfoca en atraer inversión extranjera directa. Como el turismo. Por ejemplo, las energías renovables también. Alimentos y bebidas. Manufacturas diversas es otra. Exacto. Y un sector que no es muy conocido. ¿Cómo se llama? Servicios intensivos en el conocimiento. Muy bien. ¿Y qué es el servicios intensivos en el conocimiento, Franco? Por ejemplo, son aquellos servicios que utilizan el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, para ofrecerse en el mercado, ¿no? Dentro de este sector, servicios intensivos en el conocimiento, están, por ejemplo, las startups tecnológicas. Y justamente el día de hoy vamos a hablar con el representante de una de esas startups, pero no nos queremos adelantar porque primero queremos contarles al público qué acciones realiza PromPerú justamente para atraer ese tipo de inversión al país. Exacto. Una de estas acciones es el encuentro de inversiones en alta tecnología. Este encuentro lo que hace es juntar en un espacio de negocios, en un espacio que se denominan citas comerciales, a potenciales inversionistas extranjeros, como fondos de inversión, por ejemplo, que estén interesados en invertir en empresas tecnológicas peruanas, en startups tecnológicas peruanas, ¿no es cierto? PromPerú convoca determinado número de startups peruanas y los reúne con determinado número de potenciales inversionistas extranjeros. Pero eso no es todo. Existe también otra rama de negociación dentro de este encuentro de inversiones en alta tecnología. Exactamente. Es la unión o el relacionamiento entre sí, empresas que están interesadas en invertir en el Perú, en abrir una empresa en el Perú, y instituciones que las asesoran o les brindan el apoyo necesario para que ellos puedan implementar una empresa en nuestro país. Exacto. Y esa es la finalidad de PromPerú, ¿no es cierto? Hacer que las empresas no solo se decidan, mejor dicho, ingresar al mercado peruano, sino también que ese ingreso, esa instalación sea mucho más fácil. Por ejemplo, el año pasado, la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales logró concretar 566 millones de dólares aproximadamente en compromisos de inversión, que es un logro bastante significativo. Claro. Y justamente por eso se están realizando todo este tipo de acciones en los distintos sectores en los cuales se promociona y, por supuesto, en el de servicios intensivos en el conocimiento. Claro, y el día de hoy vamos a conversar con esta empresa llamada Lemon. Vamos a estar conversando con Fernando Cruz Navarro, que es el gerente de negocios de Lemon Perú. Hola Fernando, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por este espacio y gracias por invitarme para conversar un poquito acerca de Lemon y PromPerú. Exactamente, entonces cuéntanos un poquito, de una forma resumida, ¿qué es Lemon? Claro que sí, y además es una pregunta de apertura para poder contar algo que de repente por ahí la gente no está tan familiarizada, que es las criptomonedas. Si es algo que está en boga, si es algo que, por ejemplo, a finales del año pasado estuvo muy sonado porque llegó a un pico de precio, hay algunos presidentes que han estado fomentándolo, entonces es algo que por ahí está muy en boga, pero no es tan fácil de entender. Bueno, justamente porque no es tan fácil de entender es que Lemon nace con la misión de acercar cripto a las personas o las personas a cripto desde el ángulo que lo querramos ver. Esta misión, ¿cómo la llevamos a cabo en Perú? Básicamente tropicalizando nuestro producto y llevándolo a casos de uso del peruano. El peruano, ¿qué hace? Va al mercado y paga con QRs, o te dan un número telefónico y pagas. Otros peruanos, de repente del sector bancarizado, pues tienen una tarjeta, ¿no? De la marca que quieras, tienen una tarjeta y también cuando van a un restaurante, cuando van a hacer sus compras, pagan con la tarjeta. Y eso es lo que hicimos, lograr meternos en estos casos de uso, lograr entender al usuario peruano y crear una billetera que te permita dar tus primeros pasos en criptomonedas sin la fricción de cambiarte mucho tu hábito de consumo, sin la fricción de decirte, hola Franco, mira, ahora tienes que entender de este protocolo y conocer qué es blockchain y
ya lo matamos. Lo que dijimos es, Franco, de ahora en adelante, cada vez que vayas a una tienda y te compres unos limones, pagas con QR y te comenzamos a dar criptomonedas. Esa es un poco la magia de Lemon, esa es un poco la misión. O sea, ustedes convierten, digamos, los fondos en soles que yo puedo tener en criptomonedas y viceversa. Nosotros no lo convertimos, lo que te damos es la posibilidad de tú convertirlo. Si tú tienes hoy en día, por ejemplo, un sol, porque ese es otro mito también que me gustaría derribar, que es que necesitas, además de mucho conocimiento, necesitas mucho dinero. La verdad es que en Lemon no. En Lemon tú podrías comenzar a dar tus primeros pasos en criptomonedas con un sol. Entonces, por ejemplo, digamos que Franco fondea su aplicativo Lemon con un sol. Fondea con un sol y en Lemon, en 3 clics, tú puedes ya tener la criptomoneda de tu preferencia. Puedes tener un Bitcoin, que es una de las criptomonedas más conocidas. Bien Puedes tener conocida. otra conocida que se llama Ethereum, por ejemplo. Otras son los criptodólares o monedas estables, los USDC, USDT, desde un sol. Entonces nosotros no lo hacemos por ti, te damos la libertad y la facilidad de tú poder hacerlo a través de nuestro aplicativo. Tengo entendido que Lemon se crea en el 2019. Correcto. Desde entonces nació en Argentina, se creó Sí. en Argentina, y desde entonces, ¿en qué países opera? Sí, tenemos presencia en 7 mercados y en 3 tenemos una rampa y equipo. En Argentina, el país inicial, en Brasil y Perú. Como equipo, como rampa, como integración, tenemos en 3 países. Nace en plena pandemia, en realidad es muy loco, o a inicios de la pandemia, y en Perú estamos menos de un año. Argentina, Brasil, Perú y ¿qué otros países? Y luego tenemos en Colombia, tenemos en Uruguay, tenemos en Ecuador, y ahí se me quedaron un par en el tintero. ¿Son la primera empresa o son la única empresa que hacen este tipo o que tienen este tipo de aplicación? Sí, ahí te respondo desde 2 ángulos. Ajá. Somos el primer aplicativo, o sea, el número 1 en el ranking con usuarios activos en Latinoamérica. Entonces, en el ranking somos los primeros. Pero no, hay una serie de empresas que hacen esto. De hecho, en el Ya. Perú, cuando nosotros llegamos, ya habían otras empresas criptomonedas. Lo que sí fuimos la primera empresa en el país, billetera cripto, en integrarnos al sistema interoperable. Es decir, existía, por ejemplo, una empresa llamada Buda, otra empresa llamada Nemo. Habían aterrizado empresas que han venido y se han ido también. Habían aterrizado una serie de empresas criptomonedas que tenían de repente un ángulo más de nicho. Esa persona más que se le llama criptobro, como la persona mucho más especializada, que ya ha dado varios pasos en criptomonedas. Nosotros vinimos a ser la primera billetera que tiene todo su universo cripto, pero los primeros en integrarnos en la interoperabilidad. Lanzamos el año pasado y fuimos la primera billetera cripto en el país integrados a la interoperabilidad que brinda la CCE, la Cámara de Compensación, a través del BCRP. ¿Y cuántos usuarios tienen en Perú hasta el momento? Nosotros tenemos más de 1 millón de descargas en el mercado peruano en menos de un año, lo cual es una explosión total. Más de 1 millón de descargas y casi 600.000 usuarios que han pasado el proceso de aprobación de identidad. Porque al ser una app que maneja dinero, no solamente para operar en Lemon, no solamente tienes que descargarlo, tienes que subir tu DNI para que no haya suplantación de identidad, porque hoy en día podría venir alguien y decir, sí, yo soy Franco, y comenzar a jugar con tu nombre, etc. Entonces, al ser una app que nosotros custodiamos y manejamos dinero, hacemos un proceso que se llama KYC, o sea, que tienes que subir tu documento de identidad, validar que eres realmente Franco. Entonces, de esos usuarios que nosotros hemos validado, 600.000, lo cual también es hicimos como toda la curva ascendente en menos de un año, de hecho en menos de 11 meses. Todo esto en menos de un año, como tú dices. ¿Y por qué deciden o cómo así deciden invertir en el Perú? Lemon, como cualquier empresa, quería pues expandirse y quería validar la hipótesis que podía crecer en otros mercados. Tuvieron una primera experiencia en Brasil, en donde lo mencionabas hace un momento, y la verdad es que no tuvo el crecimiento que tuvo Perú. Sacó muchos aprendizajes, pero Lemon la realidad es que fue y no explosionó, sacó muchos aprendizajes. Entonces ahí como que siempre había esa hipótesis por validar de ¿será que funcionamos en otro país? Ahora sí, ya respondiendo a tu pregunta, miraron Perú ¿por qué? Primero porque había ciertos indicadores macroeconómicos súper estables, ¿no? Sabemos que Perú tiene récord de crecer a menos de 2 dígitos en inflación, la disciplina fiscal que ha ejercido el BCR da un contexto. Por otro lado, había un interés creciente en las criptomonedas.
Por otro lado, hay un mercado en donde la regulación estaba encaminándose. Hoy en día aún esa regulación está en desarrollo, entonces también era un mercado que hacía ciertas condiciones para decir, oye, ¿por qué no vamos a Perú? Ponemos los pies ahí y vamos dando los primeros pasos. Había razones internas como también razones de mercado para ir a Perú. Pero los resultados, imagino, han sobrepasado las expectativas, ¿no? Tal cual, Franco. Superaron las expectativas de todos, para bien. De hecho, el poder ser la primera billetera cripto en integrarse a interoperabilidad, luego esto de que haya más de 1 millón de usuarios, es una locura. En ese sentido, ya que hablamos del proceso de ingreso al mercado peruano, ¿cómo es que ustedes se conectan con PromPerú? ¿Cómo es que PromPerú los asesora en ese primer sondeo, estudio para poder ingresar al Perú? Sí, llegamos a PromPerú hace 2 años a través de partners nuestros y básicamente nos ayudaron tendiendo puentes con actores del ecosistema. Actores del ecosistema desde, no sé, CEOs de ciertas startups o ciertas influencias desde el lado fintech, cripto, pero también nos ayudaron a sentarnos por Perú con el Banco de Crédito, también nos ayudaron a sentarnos con la Superintendencia de Banco de Seguros, es decir, con la SBC, es decir, la red de contactos que nos puso a disposición PromPerú en ese momento fue muy valioso. Ahora, imagino también que ese proceso de sondear un mercado, de tomar decisiones, de evaluar algunos aspectos, es bastante difícil si no se tiene ese tipo de acompañamiento como el que ofrece PromPerú a las empresas extranjeras. Si hubiera sido de otra manera, hubiera sido otro ritmo también, claro, repito. Un poco más de tiempo. Además, el respaldo institucional de PromPerú ha sido clave, ¿no? Es distinto llegar, como tú bien dices, hola, soy Fernando Cruz, que llegar a través de un mail de alguien de PromPerú o presentando, hola, ¿qué tal? Vengo porque PromPerú nos hizo el link. Definitivamente hubiera sido de otra manera la dinámica, ¿no? ¿Cómo así se enteran que PromPerú apoya o brinda asesoría a ciertas empresas para que inviertan en nuestro país? Entiendo que fue a través de partners nuestros, investors nuestros, que cuando comenzamos a decidir pisar Perú, comenzaron a decirnos, bueno, ponemos estos recursos a disposición, y ahí entendimos rápidamente que uno de esos recursos clave era el apoyo que da PromPerú. Ahora, como sé que algunos potenciales inversionistas extranjeros están viendo este programa, Ajá. Espectacular. ¿qué les dirías a las personas que no saben de este tipo de servicios que brinda PromPerú, de asesoría a las empresas que quieren ingresar al mercado peruano? Ampliaría lo que dije hace un momento, ¿no? Creo que hubiera sido a otro ritmo tratar de ingresar con una red de contactos propia o ir construyendo este camino. Ha sido PromPerú un facilitador y un acelerador para poder lograr el éxito que hemos tenido inicialmente. Tendió los puentes con este ecosistema y jugadores claves del mercado. Así que doy fe y recomendaría que se dejen guiar y asesorar y que en Perú hay pues, un mercado todavía por explotar, un mercado en maduración. Excelente, Fernando. Muchas gracias por el tiempo que nos has compartido y felicitaciones por el éxito de la empresa. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá se descarguen Lemon pronto. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Exactamente, esto ha sido Hecho en el Perú, el podcast de PromPerú. Nos vemos pronto. Hasta luego.